Dios es bueno, es poco. Dios es buenísimo. Bueno, antes de empezar la predicación, tenemos un breve comentario. Creo que Dios me ha mostrado, vienen tiempos bien difíciles para la iglesia en Occidente, en países de Europa, Estados Unidos, acá en América, en Europa, donde solía haber libertad religiosa, pero va a ser restringida cada día más. Y los ataques serán cada día más violentos contra la iglesia del Señor. Es un choque que es histórico. La iglesia fue diseñada por Dios para ser una contracultura, diseñada por Dios. Porque el mundo y la iglesia son dos mundos diferentes. Y por lo tanto es inevitable una confrontación. A menos que dejemos de predicar la palabra, que es lo que ellos demandan de la iglesia, que deje de predicar la palabra, que deje de llamarle pecado a lo que ellos no le llaman pecado, que ellos consideran bueno. Entonces pues nos dejarían tranquilos porque estaríamos en la misma onda. Pero ya dejaríamos de ser la iglesia de Jesucristo. Seríamos una organización más del mundo. Y no fuimos llamados a eso. Así que tienen que orar mucho porque la Biblia nos pide que el Señor que nos guarde del mal. No necesariamente que nos libre de la hora de la prueba, que viene sobre todo el mundo, porque somos parte de la historia de 2000 años de persecución, donde están matando sobre 20,000 cristianos todos los años. Países musulmanes, en la India, en África, sobre 20,000 todos los años. Ahora mismo. O sea que la iglesia pues ha tenido esa historia siempre desde el principio, desde Pentecostés. Así que lo que uno debe orar al Señor es: Señor, dame la fuerza, dame el valor para no negar tu nombre, siendo humilde y reconociendo que en la carne no vamos a poder resistir, ¿verdad? Y por lo tanto necesitamos ayuda del Espíritu Santo, poder del Espíritu Santo, para que ese instinto natural de conservación y de que los nuestros no sufran y de que, ¿verdad?, todas esas cosas que es parte de la naturaleza del ser humano, que entonces uno pueda, la fidelidad y el amor y la lealtad a los principios cristianos, pueda uno colocarlo sobre su propio bienestar. La única manera es que el Espíritu Santo te dé fuerza y poder. Si no, a correr y a entregar y a dejar y a abandonar el campo, ¿verdad? Así que les digo esto porque llevo ya 15 años predicándoles de los tiempos que iban a venir. Antes yo les hablaba del futuro, ahora les estoy hablando del presente. Ya comenzó, pero se va a poner peor. Pienso que después de estos cuatrenios aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos, viene una explosión de anticristianismo en Estados Unidos y en Puerto Rico. En otros países, pero estoy hablando de acá por la relación que tenemos con Estados Unidos. Así que hay que estar preparado. Bien, ese es el editorial de hoy. El tema de hoy es los regalos de Dios a la iglesia. Y digo en plural, los regalos de Dios a la iglesia. Y vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 5, de los versos 10 al 12. Primera de Juan, capítulo 5, versos 10 al 12. Los versos siempre aparecen ahí en pantalla, pero usted lo puede buscar allá en su Biblia. Dice así, ponemos de pie para leer la palabra. Primera de Juan 5, del 10 al 12, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hay cosas que son
axiomas, ¿verdad? Se llama en matemática, que son absolutos, ¿verdad? Se llama en filosofía. Son cosas que no da lugar a excepciones. O sea, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso es categórico, no hay. Padre, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos a entenderla, Señor. Danos habilidad, danos la sabiduría para identificar tu palabra y atesorarla en el corazón. Reconocemos las limitaciones humanas y sabemos que necesitamos ayuda del Espíritu Santo para entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. La vida eterna está en su Hijo, en Jesús. No deja salida, ¿verdad? Y esto elimina muchas cosas. Esa aseveración elimina muchas cosas. Lo primero que elimina son las religiones como camino para uno salvarse. A todas. Elimina las religiones. De ahí muchas religiones del mundo que le dan a entender a la gente que si uno se hace de esa religión, pues entonces si sigue los decretos o las prácticas, o algunas requieren peregrinaciones o requieren ciertas actividades en la iglesia o en el templo que tengan, dependiendo hay muchas religiones. Si uno cumple con ciertas cosas, entonces la religión, el ser practicante de esa religión le da, entonces uno se encuentra con Dios porque uno practica la religión. Esta aseveración elimina esa posibilidad. Usted puede ser bautista 100 años y si no se convierte a Cristo, usted va para el infierno de cabeza. Y no venía todos los domingos a la iglesia. Pero no se convirtió, no le dio al Señor su corazón, lo hacía porque lo obligaban, o por tradición, porque su familia, pues verdad, lo que fuera, es una cuestión cultural, o por lo que fuera, o porque era esposa del pastor, o era hijo del pastor, o papi es un líder en la iglesia, o sea, pero yo no me confronté con una realidad que la Biblia dice que todos los seres humanos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Dice que la muerte entró por un hombre y por ese hombre pasó la muerte espiritual a toda la raza humana. Sí, para usted ser pecador, lo único que tiene que haber es nacer en este mundo y ya es contado con los pecadores, porque hay una herencia, hay una condición, ¿verdad? Que solamente se rompe. Que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Se puede recobrar la comunión con Dios perdida, muerta desde el principio. Tenemos vida biológica, los seres humanos, pero estamos muertos espiritualmente. ¿Se puede recobrar la vida? Bueno, a través del Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Eso, sí, elimina las religiones. Y elimina lo que otro camino peor que una religión es el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Todos los caminos conducen a Dios. Eso está de moda, porque a la gente de este tiempo, lo que le suene democrático y como de igualdad, y eso le parece siempre que eso siempre tiene que ser verdad. Todos los caminos conducen a Dios. ¿Qué predican los sincretistas entonces? Pues los musulmanes llegan a Dios porque esa es su manera, los budistas llegan a Dios porque esa es su cultura y su manera, los hinduistas llegan a Dios porque esa es su cultura y su manera, los que practican la astrología llegan a Dios porque esa es su manera, los que son espiritistas llegan a Dios porque esa es su manera. El sincretismo es peor que lo que dije primero. Porque entonces es una cosa bien, o sea, verdades o principios contradictorios se convierten en verdad. Por ejemplo, el cristianismo dice en la palabra que hay un solo Dios y que es un pecado postrarse o adorar cualquier otra cosa que no sea el Dios verdadero. Eso está el primer mandamiento de los 10, es establecer un solo Dios y una sola ser en esta tierra digno de adoración, que es Dios. Yo estuve en la India, ustedes lo saben, ¿verdad? Estuve en la India, estuve también allá en el Himalaya, por allá arriba. Y yo fui a templos budistas, hinduistas.
Y da hasta miedo para esta cultura. Yo fui un viaje misionero cristiano, y yo entrar a ese templo, veo un montón de nenes que tienen allí obligados desde chiquitos, los entregan los padres vestidos vestidos así como de un anaranjado, ¿ves que viste? Yo no sé. Y esos nenes están todo el día con unas cuentitas, esa vida horrible, se escapan y se van, porque es una tortura eso es obligado. Entonces usted ve unos cruceros ahí de los animales con dientes, los ojos brotados, y eso parece que está entrando en una película de misterio. Porque la India adora más de 1000 dioses, más de 1000. Animales, ratones, vacas, un montón de cosas. Y pensar que esa religión, o es verdad lo que dice esta palabra, la Biblia, que es un solo Dios y un solo mediador que se llama Jesucristo, o es verdad que cualquier cosa que tú creas te salva. Bueno, claro, los que no tienen la iluminación del Espíritu Santo aceptan cualquier cosa, porque la iglesia, el diseño de Dios es un misterio, así le llama la Biblia, que no puede ser entendido a menos que no sea revelado. Por deducción, por uno inteligente, no puede imaginarse que Dios iba a encarnarse en un ser humano para pagar el precio de los que le ofendían a él, haciéndose uno de los malvados que lo iban a matar. Si usted hubiera hecho antes de las revelaciones sobre Cristo, usted se hubiera, mira a ver cómo tú crees que se puede resolver esto del pecado. A nadie se le va a ocurrir que Dios mismo se hiciera hombre. Eso es un absurdo en la mente humana, pero ese es el camino. Ese es el camino. Así que ni las religiones te pueden salvar, ni el sincretismo tampoco. Solamente la vida está en el Hijo. Hay otro que dice que son las buenas obras. Las buenas obras. Y eso está bien arraigado en la cultura, porque se usa mucho. Sabe que la religión tradicional dice, se salva uno por la fe más las obras. Sé que la Biblia dice que es solamente por la fe, pero eso arraigado en la cultura, por la herencia religiosa que tenemos. Y tú ves que tú vas a un funeral y hay una señora ahí que crió 7 hijos, fue una buena ama de casa, una mujer responsable, buena esposa, y la gente que habla en ese funeral dice, doña fulana, doña Juana, doña Lola, se ganó el cielo. Esa mujer crió 7 hijos y se ganó el cielo, una mujer responsable, una buena ama de casa. Eso es una mentira teológica, porque la vida está en el Hijo. La señora que crió 7 hijos, madre ejemplar del año, si no se convierte a Cristo, va al mismo infierno que la prostituta, porque la salvación está en el Hijo. O sea, tú no puedes olvidarte de Cristo, porque la persona más ejemplar del mundo es pecador también. Y necesita pecar una sola vez. Si vivió 800 años y como Adán pecó un solo pecado y ya se rompió la comunión. La Biblia dice que el que viola la ley en un punto se hace culpable de toda la ley. Una persona que viva 400 años y cuando tenía 287 años pecó una vez, ya no podría estar en la gloria. Por eso es que necesitamos un redentor. Porque nadie se puede ganar el cielo. Así que las buenas obras no pueden, la vida está en el Hijo. Hay otra teoría por ahí. Estamos dando teorías del mundo. La teoría la usan mucho las personas que viven una vida escandalosa. Dice, Dios no condena a nadie porque Dios es bueno. Fíjate que están hablando bien de Dios. Dios no condena a nadie porque Dios es bueno. Es una buena manera de pasarle de echarle un poquito darle un lavadito a la manera de vivir de uno, para tranquilizar la conciencia. Dios no condena a nadie. Bueno, vamos a ver si la Biblia coincide con eso. Hay montones de versos que podríamos usar, pero vamos a usar este. Podríamos usar más de 40, 50 versos en la Biblia que dicen que Dios envía personas al infierno y que hay infierno y gloria. Y que solamente los redimidos tienen acceso a la gloria de Dios. Mira lo que dice Juan 3, 16 al 21. Vamos a ver si es verdad que Dios no condena a nadie. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios, etcétera, 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 ¿verdad? Versículo 18, que es el que nos interesa, el 18. El que en él cree no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Hijo. El que no cree ya ha sido condenado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. La luz es Cristo, ¿verdad? Para que sus obras no sean reprendidas. O sea, yo no voy a arrepentirme delante de nadie, yo no le voy a entregar mi vida a nadie. A mí nadie, el Cristo es Señor y yo no acepto ningún Señor sobre mi vida que me diga lo que yo tengo que hacer o que quiera cambiar mi estilo de vida. Yo sigo caminando como yo quiera, como me dé la gana, porque Dios es bueno y Dios no condena a nadie. Pero eso es lo que dice aquí. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree es condenado, pero el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que la vida eterna está en el Hijo, como leímos en 1 de Juan capítulo 5 del 10 al 12. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, al que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora, el tema de hoy es los regalos de Dios a la iglesia. Eso fue una introducción. Vamos a ver el tema, los regalos de Dios a la iglesia. Primer regalo, la vida eterna incluye una morada celestial. Eso es parte de nuestra herencia. En Juan capítulo 14, Jesucristo le habla a los discípulos que están asustados porque Jesús le dice que lo van a matar. Y él le dice, no se preocupen lo que me hagan a mí aquí, porque yo tengo que morir para irle a preparar un lugar a ustedes, una morada. Si yo no muero, no hay morada celestial. Esa muerte, no me están matando porque yo no puedo evitar la muerte. Yo tengo poder para destruir al mundo con una sola palabra porque yo lo hice. Yo voy a morir porque por amor el Padre y yo acordamos que yo pusiera mi vida para la salvación de ustedes. Así que no tengan miedo, le dice, vamos a leer 14 del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, le dice Jesús a sus discípulos, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y cuando me vaya y les prepare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ustedes van a vivir conmigo, y yo voy, para que ustedes puedan vivir conmigo, yo tengo que ir a preparar morada, y esa morada implica morir en una cruz. No tengan miedo, no se asusten. Porque imagínate, al que tú viste resucitar muertos, al que te dio tanto amor, caminaron con él 3 años los apóstoles. Este es el final. Después de esto lo vienen, después del capítulo 17, esto del capítulo 13 al 17 es una sola conversación de Jesús con los discípulos. Después del capítulo 17 lo vienen a arrestar. Entonces, él le está explicando, tratando de que entiendan que el proceso de la cruz era un proceso diseñado por Dios, no por impotencia de Dios, sino por amor de Dios. No fue que a Cristo unos bandidos lo cogieron y él no pudo evitar que lo mataran, ¿verdad? Eso, no, él vino a morir y sabía que iba a morir e inclusive escogió un traidor entre los 12, porque él conocía el corazón del hombre, dice la Biblia. Escogió un traidor porque la Biblia decía en la profecía que uno de los suyos le iba a entregar. Tenía que haber un traidor ahí, un converso en el grupo, tenía que haber, para que se cumpliera la escritura. Así es que él va a preparar una morada celestial. Yo no creo que debemos hacer teología de versículos que no están claros, ¿verdad? Sí que implica que vamos a estar con él, ¿verdad? Dice aquí, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Pero hay personas que piensan que la morada celestial, una de las interpretaciones, es la gloria, ¿verdad? Yo voy a preparar lugar para vosotros, ¿verdad? Y ese lugar, pues a veces uno piensa, hay gente que cree que es una morada y piensan como acá en la tierra, ¿verdad? Que es que estamos los cristianos allí, es como una urbanización y este vive aquí y tiene, ¿verdad? Pero las casas tienen un propósito, las moradas, que no existe necesidades de eso en la gloria. ¿Por qué uno tiene casas en la tierra? Por el clima, una razón.
Llueve, cae nieve, hace sol, ¿verdad? El clima, para protegerse de muchos lugares del mundo y en otras épocas de la historia, protegerse de los animales, ¿verdad? Si usted vive en Alaska, usted hace una cabaña, porque usted no va a vivir con los osos y con los lobos y todo eso allí, usted hace una cabaña y se mete allá adentro y duerme tranquilo, ¿verdad? Porque usted, la morada, tiene unos propósitos, ¿verdad? Si vive en un clima frío, pues pone una chimenea y la calienta. Tiene unos propósitos. Es decir, la lluvia, la que sea. Pero nada de esas cosas las hay en la gloria. Así que una morada en el sentido de una casa como acá, no es lo que yo creo que se refiere a la Escritura, pero es una habitación celestial. El estar con Él allí. Bueno, no voy a hacer teología de lo que no está explicado en la Biblia. Solamente estoy soltando opiniones, pero no quiero hacer teología porque ahí no explica qué quiere decir ese lugar, ¿verdad? Así que vamos a ver los regalos de Dios. Primero, la morada celestial. Yo tengo un lugar donde Dios mora. Yo tengo que ir asimilando lo que está diciendo ahí. Yo voy a preparar el lugar para ustedes porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén conmigo. Van a vivir conmigo. Vamos a estar juntos en esa morada eterna, ¿verdad? Primero. Uno de los regalos que anuncia la Biblia para los cristianos es el final de sufrimientos y pruebas. Esta vida es un valle de sombra y de muerte. La prueba nos llega cuando menos la esperamos. Llámese huracán, llámese coronavirus, llámese una enfermedad, llámese un terremoto, llámese una crisis económica, llámese un hijo descarriado, llámese la muerte de una persona que uno quiere mucho, ya un problema matrimonial, un rompimiento matrimonial, una guerra, que hay aquí, ha habido tanta guerra a través de la historia. O sea, aquí en este mundo uno le puede llegar el cantazo de 25,000 lugares diferentes. Pero mira lo que dice de ese lugar. En Apocalipsis 21. Mira los regalos del cristiano. Apocalipsis capítulo 21 dice de la siguiente manera, del verso 1 al 7. Mira lo que ocurre allá en el cielo. Qué visión tiene el apóstol Juan que está teniendo. El libro de Apocalipsis es toda una visión que tiene el apóstol Juan, que él la escribe. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Mi opinión que está hablando de la iglesia. Le pone alegóricamente ese nombre porque a la que se le llama la esposa de Jesucristo, y aquí dice que esposa es a la iglesia. Bueno, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Se da cuenta que es Dios y los hombres, la iglesia con el Señor. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él, Jesús, morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es una relación personal, ¿verdad? Y dice, continuamos leyendo, mira qué lindo está esto. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Recuerdo que cuando, ¿verdad? Yo tuve unos padres bien amorosos, y era bien inquieto y andariego, y me gustaba trepar palos y jugando con los muchachos del barrio. Yo creo que en algún momento nos rajamos la cabeza uno a los otros, que te gustaba tirar piedra. Algunos de mis amigos se cayeron de árboles. Uno quedó enganchado en unos alambres por un brazo, como un alambre enganchó, quedó colgando de un pedazo de metal. Bien inquieto, y cuando me daban un tortazo bien grande o me caía y me pedaba, se me enterraba un clavo, que a veces como mis amigos estaban descalzos, yo me quitaba los zapatos también. Pues vivía en un lugar donde había muchachos que caminaban descalzos. Y me llegué a enterrar clavos. Y corría para los brazos de mami. O de papi. Y yo no sé qué tienen los brazos de las mamás que alivian los dolores.
Es como un ungüento. Y después uno como que se queda con sentimiento, pero se le deja de llorar. Pero tú sabes que cuando tú llegues bien golpeado de la vida, que aquí hayan barrido el piso contigo, que naciste abandonado, que te botaron de tu casa cuando eras pequeño, que te falló aquello, que bueno, hay gente que no se levanta de una para que le den el otro golpe. Que el papá que te va a limpiar las lágrimas se llama Dios, Jesucristo. Es lo que dice aquí. Enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos. Mira, y es una limpieza de lágrimas que no te vas a acordar más del dolor. Y ya no habrá muerte. Tú sabes que entre los temores del ser humano se han hecho estudios por personas que bregan con el comportamiento y la conducta humana. De todos los temores, el número 1 es el temor a la muerte. Después hay otros como la pérdida de un ser querido, el rompimiento de un matrimonio. Eso le dan como número 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y el número 1 es el temor a la muerte. Ay, no hay muerte. No hay muerte. Encuentro con Benji allá. Y Benji, ¿cuántos años cumpliste? Pues yo tengo 4.927. Llevo aquí arriba. Ahí no hay muerte. Gozándome como si llegara el primer día. Porque aquí estoy en presencia de la gloria de Dios. Allí no habrá muerte, ni habrá más llanto. Olvídate. Allí no hay preocupaciones. No está ya que, ni siquiera por los que están acá. Porque si hubiera gloria y tú preocupas por lo de abajo, ya no sería gloria. Yo estoy acá arriba, pero es que yo tengo un hijo por allá que está. No, allí el Señor te borra todo porque allí es para gozarse. Y además tú no puedes hacer nada por los que están acá. Eso es lo que creen los espiritistas, pero eso no es así. Hay una pared, dice la Biblia, entre un lado y el otro. No se puede pasar de allá para acá ni allá para acá. Que no sean los demonios que se disfrazan de espíritus humanos. Entonces, dice que no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor. ¿Por qué? Porque uno clama, porque está desesperado. Ay, Dios mío, mira, Dios mío, mira cómo está mi matrimonio. Ay, Dios mío, mira lo que me dijo el médico, que tengo esta enfermedad, Dios mío. Ay, Señor, mira que tembló ayer. Y a mí me da terror esto. Aquí tengo grados de personas. Algunos vienen los temblores y se viran del otro lado y siguen durmiendo. Otros salen corriendo hacia afuera. Y otros corren para el baño. Pero ahí somos diferentes, ¿verdad? Pero se acabó. No hay clamor porque no hay nada por qué clamar, porque allí estamos completos en Él, que es cabeza de todo principado y toda potestad. Estamos completos, gozo pleno, vida plena, vida eterna, presencia de Dios. Ni clamor, ni dolor. ¿Cuánto? Si yo preguntara aquí, ¿cuántos de ustedes en su vida han pasado por un sufrimiento o un dolor? Levante la mano. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Nos acompaña. Por esto es el valle de sombra y de muerte. Es este aquí. Pero cuando estamos en el valle de sombra y de muerte, no debemos de temer a alguno, porque Él está con nosotros. Y su vara y su callado nos infundirán aliento. Bueno, entonces vemos que no habrá ni clamor, ni dolor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya, eso se quedó acá. Allá no. Y dice después, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, le dijo el apóstol Juan, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, añade el apóstol Juan, hecho está, yo soy el alfa y la omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última. O sea, yo soy el principio y el fin. Y al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. 1 Corintios 2:19. 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 1 Corintios 2:19.
Ahora usted se imagina lo que es vivir en un lugar sin necesidades. Porque, pues, yo tengo que buscar la comida, porque pues, aquí no tenemos fotosíntesis como los árboles. Tengo que buscar la comida, hay que trabajar, tengo que vestir, hay que pagar la casa, hay que pagar las contribuciones, hay que tener plan médico. ¿Verdad? ¿Tú te imaginas un mundo sin necesidades? Cero necesidad. Todo está suplido. Todo. Todo. Imagínate un mundo sin delincuencia. Sin delincuencia. Y yo quiero unos cuantos voluntarios de ustedes que vayan hoy a las 2 de la mañana a un caserío que yo lo voy a decir en San Juan a caminar por las calles de allí. Quiero voluntarios a caminar. Yo le voy a decir cuál es el caserío, que van a ir a las 2 de la mañana a caminar por allí. Levanten la mano. Miedo. Así, un lugar sin delincuencia, sin demonios, que son espíritus enviados por Satanás para hacer daño, para engañar, para mentir, para destruir familias, destruir jóvenes, destruir matrimonio, hacerle daño a la iglesia, destruir el sistema social, político, económico, de todo lo que pueda, porque ese enemigo, él es padre de toda mentira y enemigo de la raza humana. Y de inventarse religiones para que no abracemos la única religión verdadera, que es Cristo como Señor y Salvador de la vida. Sin demonios, sin delincuencia, sin odios ni venganzas. Allí esa mente pervertida se queda acá. Todas las cosas son hechas nuevas. Escucha, sin soledad ni temor. Sin soledad ni temor. Y hay diferentes tipos de soledades. Hay la soledad cuando se está solo físicamente, como hay miles y millones de personas en el mundo, que es una mujer que vive sola, su esposo se divorció o se murió, o es un hombre que vive solo, su esposa fue, lo dejó, se murió. Los ancianos que viven solos, los hijos se fueron, ya estoy viudo, viuda. A veces están solos los dos, ¿verdad? A veces uno solo, mis hijos están trabajando, esto me vienen a ver o no me vienen a ver, me llaman o no me llaman. Hay muchas soledades en el mundo, la mujer que está criando unos hijos, ¿verdad? Sola, y entonces la soledad es una maldición y ese sentido de desvalidez. Pero dice que no hay soledad. Es un regalo para la iglesia, para usted como cristiano. Se acabó la soledad, ni temor, ni temor. Dice la Biblia que en el amor, hablando del amor de Dios, no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. De tal manera que el que teme, el temor lleva en sí castigo, aunque no sea verdad. El temor es un castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. Eso está en la primera epístola de Juan, como capítulo 4 por ahí. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué quiere decir eso? El temor lleva en sí castigo. Si a mí se me mete un temor con los terremotos, no tiene que haber terremotos para que yo esté en inquietud. A veces por la noche me viré yo y la mujer mía. Mi esposo y yo somos bien serenos, realmente. Cuando el terremoto grande, el primero, nosotros nos quedamos durmiendo dentro de la casa. Yo levanté a ver si habían grietas. Ella se quedó acostada. No hay ninguna grieta. Tú para la cama a seguir durmiendo. Hay gente que tuvieron 6 meses que no se atrevían ni a entrar a la casa. Porque somos diferentes los seres humanos, ¿verdad? Somos diferentes. Así que sin soledad ni temor. La soledad es una maldición. Pero allí no hay sentido de soledad. Nos sentimos amados. Millones de ángeles y de todos los cristianos de la historia. Todos, millones y millones de redimidos de toda la historia. Y los ángeles, los querubines y sobre todo la presencia gloriosa que dice que es como un sol que alumbra. Juan no le podía mirar la cara a Jesús porque era como mirar al sol a las 2 al mediodía.
Y Juan era el discípulo amado, pero Jesús se le manifestó glorificado. De hecho, él cayó como muerto cuando vio a Jesús, porque lo vio con los ojos como llama de fuego, brillando, y ¡bum!, se desmayó. Jesús lo levantó, si no estuviera allí todavía. El Jesús glorificado. Ya no aquel que permitió que le azotaran, le dieran golpes, le pusieran corona de espinas, lo insultaran, le clavaran. Ese Cristo se quedó atrás. Ahora es el Cristo coronado de gloria. El Cristo Dios, que dice primero y el último, que hizo toda la creación. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Así que es posible, hay versículos en la Biblia que también dan a entender como que no vamos a estar, aunque vamos a estar en gozo permanente, no vamos a estar desocupados totalmente, y que son difíciles de entender. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 5, hay un comentario aquí bastante extraño. Capítulo 5, 6 al 10, dice Apocalipsis 5, 6, y mira lo que está viendo el apóstol Juan en esa visión. Y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, cordero sacrificado. Inmolado y sacrificado, está hablando de Jesucristo. Mira la visión que él tiene, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino Jesús y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, el Padre. Y cuando hubo tomado el libro, Jesús, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, ¿qué cantaban todos esos ángeles? ¿Qué cantaban esos ancianos, esos cristianos que estaban allí? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Es que ese libro, si usted lee anterior, era el libro de los redimidos, donde están escritos los nombres, y había que abrirlo, si no había salvación. Ese libro de los redimidos tenía que ser abierto y nadie lo podía abrir. Entonces vino Jesús y tomó el libro y lo abrió. ¿Por qué lo puede abrir? Porque tú fuiste inmolado, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Redimido es el término que se usa comercial para cuando usted saca algo que usted empeñó. Entonces, nosotros esclavos por el pecado. Y dice, y ser viviente, y cantaba un nuevo cántico diciendo, verso 9, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, nos sacaste de la esclavitud del pecado. Y de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Bueno, suena bien eso. Sacerdote es uno que intercede por otros, pero ¿y dónde y con quién vamos a interceder si allí no hay nadie perdido? Pero mira lo que dice después, y reinaremos sobre la tierra. Sobre esta tierra no puede ser, porque esta tierra, si usted lee Segunda de Pedro, capítulo 3, estamos hoy fabricando una, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 3, habla del destino final de esta tierra, del verso 10 al 13. ¿Qué dice aquí? Pero el día del Señor vendrá, segunda de Pedro 3:10, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Está hablando de la destrucción del sistema mundo físico, la destrucción de este mundo. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Quiere entender que hay una destrucción de todo el sistema mundo, como lo conocemos, físico. Dice que los elementos se fundirán, se derretirán.
Y para usted derretir el oro, el hierro y la piedra, tiene que ser miles de grados de temperatura que va a haber aquí en el mundo. Miles, quizás 15.000, 10.000, yo no sé, eso sabe Dios. Esto se va a derretir. Pero dice, pero hay un cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. ¿Es que acaso implica Dios que después de la destrucción de este mundo hay una creación de una tierra nueva? Y que es en esa tierra que nosotros, los pueblos de Dios, reinaremos con Él. Yo no lo sé, yo no estoy estableciendo una doctrina aquí con eso. Lo que no está claramente revelado, uno no debe darlo por doctrina, porque no está claramente expresado de esa manera. Yo solamente le expreso una inquietud, no una doctrina. Usted no tiene que creer que eso va a pasar literalmente como yo lo estoy diciendo, porque yo no me quiero atribuir el derecho de yo interpreto la Biblia como me dé la gana y mi iglesia la tiene que creer. Eso no puede ser así. Así que le estoy diciendo ese concepto de la iglesia reinando con el Señor. En 1 Corintios, capítulo 6, del verso 1 al 3, dice, habían cristianos que estaban llevando sus casos, y tenían discusiones en esa congregación, y estaban en la corte civil. Y Pablo se molesta. Se habían peleado. Y Pablo se molesta y dice, ¿y por qué ustedes están llevando esos casos a la corte civil? ¿No les da vergüenza? Ustedes que la gente sabe que son de la iglesia y metidos en las cortes. Y en su iglesia no había pastores y ancianos, gente que pudo haber intercedido y trabajado con este asunto y traído una solución. Mira cómo Pablo lo expresa. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Se atreve alguno de ustedes, tiene la osadía de ir a hacer avergonzar a la iglesia por una pelea entre ustedes? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Ay, santo, es una palabra bien fuerte. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Bueno, las cosas que se hablan de la iglesia son grandes. Yo no sé. Habla de reinar con Él, de juzgar, ¿verdad? Sí, una cosa que yo no está en la inquietud, están los versos ahí, pero yo no quiero llegar a conclusiones porque son versos que no están claramente explicados. Así que la pregunta que yo le hago a usted es, si Dios tiene todas esas cosas y las promesas de esa vida sin temores, de paz, de gozo, de alegría, de plenitud, de presencia de Dios, de todas esas cosas, ¿cómo yo disfruto de eso cuando no lo tengo en las manos todavía? Son promesas, son cosas que esperamos, ¿verdad? Estamos aquí en este mundo todavía. ¿Cómo yo disfruto de eso? Porque yo soy hijo de Dios, porque yo tengo la vida, porque tengo a Cristo. ¿Cómo yo disfruto de lo que todavía no me ha llegado? Porque todavía no ha venido la destrucción del mundo, todavía estamos aquí, no estamos allá, un montón de cosas, ¿verdad? ¿Cómo yo disfruto de eso? Y entonces, la alternativa que nos da la Biblia, que lo hemos usado aquí tanto, es que yo empiezo a disfrutar de las cosas antes de tenerlas por la fe. Y estos dos versos son bien importantes. Es pues, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mira qué definición más linda de fe, ¿verdad? La certeza de lo que se espera. O sea, Dios lo promete, esta es la palabra, yo estoy seguro. Certeza es seguridad. Seguridad. No me ha llegado, lo espero. Todavía no he llegado a esas promesas de estar allá, de toda esa vida abundante, ¿no? de sin delincuencia, todavía hay que reinar con Él, todas esas cosas lindas que hemos dicho. No, pero yo tengo la seguridad de que Dios no promete nada que no cumpla. Entonces, la convicción de lo que no se ve, ¿qué es convicción? Es convencimiento, seguridad. Y Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe, que le hay, que sí que existe, y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, que Dios es el que nos recompensa, galardonador es el que nos da las promesas, nos las hace sí y amén, cumplimiento.
que tener esa certeza. Yo le voy a poner un ejemplo de eso. Una ilustración. Las ilustraciones son bien importantes en la enseñanza, ¿verdad? Jesús usaba mucho las ilustraciones. Vamos a suponer que usted tiene un tío rico, millonario, que no se ha casado nunca y usted es su único sobrino. Y ese tío tiene unos terrenos, cientos de acres, quizás miles, que tienen ríos, lagos, bosques, una cabaña para quedarse, caballos para correr. Y usted desde niño, usted acostumbraba a ir a la finca del tío, porque el tío me quería mucho, ¿verdad? Y me encantaba y llegué a pescar en los lagos y me bañé en los ríos y corría a caballo y cacé animalitos por el bosque. Y bueno, es mi deleite irme, miraba esas llanuras, esas puestas de sol, esos riachuelos, esas flores. Bueno, eso es precioso. Yo lo disfrutaba. Pero un día viene un abogado, aparece por su casa y le dice: yo vengo porque su tío, que no ha muerto todavía, pero ha hecho un testamento. Y en ese testamento, como usted es su único heredero, lo nombra usted heredero de todos estos terrenos. Mire, aquí está esta copia del testamento, me voy a quedar con una, ¿verdad? Y eso expresa que usted es heredero. Todavía usted no es dueño de esos terrenos, pero ya está en testamento. Y la próxima vez que usted va, cuando usted se va ahora a la finca y se sienta en una colina a mirar, ¡wow! Esto es precioso aquí. Y es mío. Aunque todavía no tengo un título de propiedad, por voluntad y testamento del dueño, esto es mío. Usted ve los terrenos, wow, usted ve que todo esto es mío. Pues ¿sabe qué? Alguien hizo un testamento que acabamos de leer y lo firmó con sangre y se llama Jesucristo. Y ese testamento lo nombró heredero y los constituyó miembros de la familia de Dios. Hay una cosa que se llama el misterio de la adopción o la doctrina de la adopción, que no es que Dios nos salva, donde usted ve, ya no vas al infierno, vas a la gloria, allí te entretienes. No, es que la Biblia cuando habla de la salvación habla de la unión y que somos coherederos con Cristo, hermanos menores de Jesús, somos miembros de la familia de Dios. Entonces, como ese pacto, que es un contrato, está firmado con la sangre de Jesús, no hay manera. ¿Sabe qué? Cuando un emperador, un rey, usaba el sello real sobre un documento, nadie en el reino podía echar para atrás ese decreto, porque tenía el sello real. Pues tú sabes que mi salvación y la tuya tiene el sello real del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros no tenemos el tío rico, pero tenemos un papá todopoderoso y rico. Así que por la fe nosotros no hemos llegado allá, pero estamos allá. Como aquel joven se sentaba a mirar los terrenos, ¿verdad? ¿Sabes que los testamentos no tienen que ser ni con abogados? Hay un testamento que se llama hológrafo, es que se llama, o algo así. No sé si aquí hay algún abogado. Que una persona que está muriendo no tiene el dinero, o no puede, y busca 3 vecinos. Aquí en esta ley, de eso viene yo creo que del derecho español, porque la gente que vivía en los montes por allá no podía, ni tenía el dinero ni los recursos para llegar a un abogado. Hacía un testimonio, un testamento donde llamaba 2 o 3 vecinos, dictaba lo que él quería, o lo escribía o lo dictaba, que estuviera en ese testamento, lo firmaba él y los vecinos como testigos, y hizo la corte, y la corte le daba legitimidad, como si lo hubiera hecho delante de un abogado.
aunque lo hiciera en una bolsa de papel. Eso es un testamento. Así que en Efesios capítulo 1 dice que Jesucristo se sentó en lugares celestiales. Murió y descendió y se sentó a la diestra. Y dice de nosotros, cuando habla de nuestra salvación, y también nos hizo sentar a nosotros en lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero cuando eso se escribe en la Biblia, estaba hablando a la gente viva, le estaba hablando a la iglesia de Éfeso, y no estaban muertos. Entonces, ¿cómo tú estás aquí en la tierra y estás sentado allá? Porque lo que es tuyo, por herencia, es tuyo. Aunque todavía no lo estés viviendo en el sentido de estar allá. Pero ese lugar que dice la Biblia, yo voy a preparar lugar para ustedes, quiere decir que allí hay un espacio que tiene tu nombre. Dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Nadie puede arrebatarle a un cristiano. No hay diablo ni hombre que le pueda arrebatar a Dios un hijo. Qué tremendo. ¿Sabe que a mí me ha sostenido en momentos difíciles la fe? Estos un montón de años que llevo de pastor. No siempre. Esta iglesia comenzó en una sala con un estudio bíblico de damas, con una misionera. Cuando creció a 10 o 12 damas con los niños, se mudaron a una marquesina y allí empezó un punto de predicación y allí fue que empezó a predicar el misionero. Pero el estudio bíblico lo daba la misionera a mujeres. Ellas se mudan, entonces ahí es que yo me convierto. Y después de un tiempito que el misionero se tiene que ir, me nombran a mí líder de aquel grupito que todavía estábamos en una sala. Después crecimos un poquito y entonces la sala y el comedor se comunicaban y poníamos sillitas en la sala y el comedor, ¿verdad? Y así eventualmente yo como líder, pastor laico, porque yo tenía mi trabajo en la universidad todavía, yo no había renunciado a mi cátedra, y entonces yo salía de dar mi clase de microbiología, que es la que yo enseñaba en la universidad, y venía a atender la iglesita. Pero llega el momento que el amor y el llamado fue tan fuerte que yo renuncié de mi trabajo permanente como catedrático asociado para dedicarme a esa pequeña iglesia. Ahí se fue más de la mitad del salario. Pero había esa pasión, ese enamoramiento, que yo prefería limpiar los inodoros de la iglesia y no estar enseñando microbiología en la universidad. Y lo tenía que hacer porque no habían varones. Y había que hacer todo lo que había que hacer, ¿verdad? Tiene que hacerlo. Pero cuando después la iglesita creció un poco y éramos ya como 200, 100 y pico, 200 y 300, apareció la oportunidad de adquirir esta propiedad que era una fábrica vieja con ventanas rotas, sin plafones, todo esto, no había ninguna de esas divisiones, no había plafones, esto estaba destruido, el piso lleno de pega, de 30 años de pintar y de trabajar con acerrín, con madera, y la pega caía al piso y se quedaba ahí, la pintura caía al piso y se quedaba, busque, sacar pala de corte, la pala que se usa para la cuadrada, y empezar a despegar toda esa pega del piso. Bueno, pero cuando íbamos a comprar esto, yo, un pastor joven y sin experiencia, se me levanta, nombramos una junta, tenemos una junta administrativa, una junta de directores, ¿verdad? Y el presidente y el vicepresidente de la junta se me levantan en contra y se oponen al proyecto de una manera militante. Y yo perdía noches orando. Dice, pero yo lo veía con claridad. Yo traje a la iglesia aquí cuando estaba esto todo roto. Yo decía, mire, hermanos, yo veo esto lleno de gente, hermanos, y yo veo hasta balcones alrededor. Y le digo, mire, el pastor está mal. Fueron a visitar aquí a un médico que venía aquí, que era la persona que más dinero daba en aquel tiempo a la iglesia, y dijeron, mira, si
Si tú no detienes ese proyecto para que no metan al pastor preso por deuda, tú vas a tener que pagar la hipoteca esa para que estuvo de acuerdo para que se saliera y no me apoyara. Hicieron todo lo posible por evitar que la voluntad de Dios, que ustedes han visto cómo se ha cumplido, se cumpliera aquí. Y yo era un pastor joven, sin experiencia, y vienen esas interrogantes que el diablo pone. Si tú eras director de departamento de biología y tú estabas bien, dirigías un programa de investigación, tú estabas bien, y mira ahora aquí peleando con esta señora y con esto, o sea, peleando no, yo no peleaba, pero mira, esto es lo que tú estás sufriendo, ¿entiendes? Dejaste tu profesión para venir aquí y mira, y esos ataques del enemigo queriendo quebrantar la fe y que uno virara para atrás, pero si yo no llego a tener la fe y la certeza de mi llamado, si yo no hubiera estado enamorado de Dios, yo no hubiera aguantado la presión. Por eso nuestra religión, nuestra vida cristiana, tiene que ser algo más que cumplir con el deber de venir a la iglesia. Tenemos que tener nuestro aposento alto privado, donde tú allí te encuentras con el Señor y tienes que reconocer tu debilidad humana y pedirle al Señor que te dé el gozo de tu salvación. Qué bueno ha sido caminar con el Señor 44 años de pastor. Qué bueno, qué hermoso. Con todos los momentos difíciles. Qué hermoso. Siempre Él ha estado conmigo cada día. Eso fue lo que Él prometió. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.